Pero el mensaje de hoy, yo quiero que prepare su mente, prepare su corazón, porque estos tipos de mensaje hay muchas personas que no los reciben bien. Hay muchas personas que el razonamiento les gana. Hay personas que cuando se predica de esto, rápido comienza el razonamiento a dominar lo que piensan y cómo creer a la palabra que se está predicando. Entonces quiero que prepare su mente y su corazón. En las últimas 2 semanas el pastor ha estado predicando sobre los diezmos. Yo no voy a predicar sobre los diezmos, pero el primer mensaje que el pastor dio sobre los diezmos fue comprobando los diezmos a través de la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque ahora hay muchos teólogos de YouTube o de TikTok o Instagram o cualquiera que sea su plataforma preferida de los medios sociales, que tienen argumentos por el cual los diezmos no son para ahora. Entonces el pastor predicó sobre eso y comprobó con la Biblia dónde se encuentran y el por qué todavía diezmamos. El segundo domingo, cuando él predicó, habló sobre las bendiciones de las personas que diezmamos, la bendición que trae el diezmo sobre las vidas de los cristianos. Quiero que entienda una cosa, si usted nos está visitando hoy, gloria a Dios, pero quiero que entienda todos los que estamos aquí, que esos mensajes no se predican porque el pastor necesita dinero, porque la iglesia necesita dinero, porque se acercaba Navidad o porque se acerca Año Nuevo. No se predican los mensajes de finanzas por esa razón. Los mensajes de finanzas se predican para que los hijos de Dios entiendan y puedan recibir revelación de lo que Dios quiere para sus vidas. El único que sale beneficiado al diezmar es usted y los suyos. Cuando usted da, cuando usted ofrenda, usted es bendecido, los suyos son bendecidos y otras personas son bendecidas también. Entonces, al predicar el mensaje de hoy, yo quiero que todos entendamos una cosa. No estoy predicando para recibir una ofrenda al final. No voy a predicar porque el pastor me dijo, quiero que prediques de esto, tenemos que sacarle, tenemos que exprimir a la gente, ¿verdad? O como dice la palabra de Dios, que somos ovejas, hay que sacarle lana a las ovejas. No estamos predicando por eso. Estamos predicando porque hay mucha gente llamada cristiana, mucha gente llamados hijos e hijas de Dios que todavía viven en limitación y pobreza financiera. Cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios es el proveedor y no hay por qué tengamos que vivir una vida de limitación. Amén. Los que lo recibieron, gloria a Dios. Entonces yo leo la palabra de Dios y me doy cuenta que Él provee justo a tiempo y no hay razón por la cual yo tenga que vivir necesitado el resto de la vida. No hay razón por la cual el cristiano tenga que vivir de préstamo en préstamo. La palabra de Dios me dice que nosotros prestaremos y no pediremos prestado. La palabra de Dios dice que las riquezas del incrédulo son para los hijos de Dios. La palabra de Dios dice que es Dios el que da el poder para hacer riquezas. Entonces hay palabra de Dios para los hijos suyos en la Escritura. Y hoy, al predicar este mensaje, lo predico porque yo quiero que aquellos que no han entrado en ese río de la bendición financiera de Dios, hoy puedan recibir revelación y puedan experimentar y tener los testimonios que yo he tenido, que otros hermanos en esta iglesia han tenido, que los jóvenes han tenido. Porque no hay manera mejor de vivir esta vida si no es al lado de Dios y su Espíritu Santo, que hace milagros financieros, físicos y todo tipo de milagros. ¿Puede decir amén? Entonces, ahora en esta mañana yo te voy a pedir que abras tu Biblia conmigo en 2 de Corintios. 2 de Corintios en el capítulo 9, versículo 6 al 7. Capítulo 9, versículo 6 al 7. Y he titulado este mensaje, un reflejo de un corazón agradecido. ¿Cómo es el título? Un reflejo de un corazón agradecido. Entonces dice la palabra de Dios así, 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 7. Puede ponerse en pie cuando lo tenga. Y damos lectura a la palabra. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará. Ayúdeme a predicar también, segará escasamente. Y el que siembra generosamente
generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no ¿con qué? Ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres bueno y fiel. Gracias por tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú toques los corazones, las mentes hoy en este día, que podamos recibir tu palabra, Señor, podamos ser retados, podamos nosotros crecer y aumentar en nuestra fe y podamos nosotros vivir una vida de un alto nivel en ti espiritual, en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Puede tomar su lugar. En esta mañana quiero hablar sobre el tema sobre el dar, pero el título es un reflejo de un corazón agradecido. Cuando hablamos sobre el dar, muchas personas, y puede tomar notas, hay muchos versículos en el primer culto, no llegué ni a la mitad del mensaje, pero hay muchos versículos que usted puede anotar. Cuando hablamos sobre el dar, hay muchas personas que confunden el dar con el diezmar. Hay dos diferentes categorías cuando leemos la palabra de Dios. Está el diezmo, que es el 10% que se le da a Dios. En otras palabras, se le regresa a Dios. ¿Por qué? La palabra de Dios dice, en Salmos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces lo que ya he recibido ya era de Jehová. El 10% que yo doy de diezmo ya era de Jehová, se lo estoy regresando y me quedo con el 90%. Eso lo conocemos como la ley de la obediencia, es el diezmo. Aquellas personas que diezman son personas que viven en obediencia a Dios y Dios promete que nunca nos hará falta nada. Entonces por eso diezmamos. Pero una de las cosas que muy pocas personas hablan es sobre el sembrar, la ley de la siembra y la cosecha. Sobre el diezmo hemos escuchado Malaquías 3:10 que habla de los diezmos. Hay muchas escrituras que hablan sobre los diezmos, pero sobre el sembrar hay pocas personas que hablan sobre la ley de la siembra y la cosecha. Y la palabra de Dios nos habla claramente, dice, el que siembra escasamente, segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Esta ley de sembrar y cosechar no es de confundirse con las filosofías humanas modernas que ahora existen. Por ejemplo, hay gente que habla sobre el karma bueno, good karma, es lo que le llaman. Eso básicamente es que si la creencia de estas personas es que si yo hago suficiente cosas buenas, el universo me va a regresar cosas buenas. Si yo actúo mal, entonces yo tendré que pagar el precio, las consecuencias por mis acciones. Eso le llaman karma. Eso no es bíblico, eso no es de Dios. Yo hablaba con un joven y me decía, eso está en la Biblia, esa es la ley de la siembra y la cosecha. Si yo me porto bien, yo ayudo a la gente, el universo, esa energía va a regresar conmigo. Le digo, eso es falso. Y me dice, no, eso es cierto, eso es cierto. Y le dije, entonces contéstame, ¿por qué a Jesús lo crucificaron? Dime, ¿qué mal hizo Jesús? Dijo, bueno, pues Jesús para mucha gente es un mito. Le dije, no, Jesús es una persona histórica que se puede comprobar históricamente de acuerdo a la historia. Es una persona que existió, es el Hijo de Dios, es a quien nosotros adoramos. Y entonces no es de confundirse con esa ley. Eso se llama una mentira de Satanás, del mismo infierno, porque el karma no existe. No, cuando la Biblia habla sobre la ley de la siembra y la cosecha, te voy a decir por qué el karma no existe. Porque hay muchos de nosotros que deberíamos recibir consecuencias por nuestras acciones, cosas que hemos hecho en el pasado, pero por la misericordia, por la gracia de Dios, no hemos recibido esas consecuencias. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios nos perdona. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz para que pudiéramos ser redimidos. Allí no existe el karma, ahí lo que existe es la misericordia y la gracia de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Recibe esa palabra para su vida. Entonces, cuando hablamos de la ley de la siembra y la cosecha, estamos hablando sobre lo que nosotros sembramos con nuestras finanzas. La palabra de Dios hace una distinción clara sobre el diezmo y el dar. Cuando en este mensaje yo hable sobre el dar, me estoy refiriendo a ofrendas, no me estoy refiriendo a los diezmos. Los diezmos son el 10%, vuelvo y repito, estoy hablando de las ofrendas, de aquello que nosotros sembramos. El diezmo
comprueba, o el diezmo prueba la obediencia del cristiano, pero es la generosidad la que prueba nuestra fe. Hay personas que sí son obedientes y diezman, pero hay personas que no tienen fe suficiente para sembrar o para dar más allá de lo que pide la Escritura. Yo te voy a explicar la diferencia. Hay personas y cristianos que son dadivosos y hay otros que son generosos. Hay aquellos que tienen un corazón dadivoso y hay aquellos que tienen un corazón generoso. ¿Cuál es la diferencia? Te voy a explicar cuál es la diferencia. El corazón dadivoso, la persona que es dadivosa, es una persona que da cuando se le pide. Una persona generosa, una persona que tiene un corazón generoso, es una persona que da sin que nadie le pida. ¿Lo entendió o no lo entendió? Entonces hay personas dadivosas, pero hay personas generosas. Y Dios para sus hijos lo que Él quiere es que nosotros vivamos de una vida generosa, que tengamos un corazón generoso. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará generosamente. El dar es más que una simple transacción. El dar es una demostración de fe que invita a Dios a actuar en tu vida. Te lo voy a repetir. El dar es más que una transacción, es más de que yo di y ya, gloria a Dios. No, el dar, el ofrendar es una demostración de fe, es un acto de fe que invita a Dios a actuar en nuestra vida. Por eso es que hay muchas personas que necesitan siempre que Dios venga a salvarlos, que Dios los saque de apuros. Porque viven en una necesidad que se repite y se repite. ¿Sabe por qué? Porque no hay un corazón generoso. Porque hago lo que se me pide y eso es todo hasta allí. La palabra de Dios dice, si bien recuerdo Lucas capítulo 7, donde dice, ustedes, es la parábola y dicen, ustedes quieren que les dé gracias. Ustedes, el sirviente quiere que le dé gracias. Dice, no digan, que digan siervos inútiles somos, porque solo lo que el maestro nos pidió que hiciéramos, eso hicimos. La palabra de Dios nos habla sobre el caminar una milla extra. Jesús lo habló. Jesús habló y dijo, si te piden una chamarra, tú quítate la tuya, dásela. En otras palabras, la Biblia habla y recalca vez tras vez que el Hijo de Dios no hace solamente lo que se le pide, sino que hace más allá, porque ahí es donde está la verdadera bendición de Dios. Puede decir amén, el que lo entendió. Entonces Dios quiere que los hijos de Él sean prósperos. Cuando yo digo que sean prósperos, no estoy diciendo que Dios quiere que tú seas un millonario. El pastor lo dijo, Dios no ha prometido que seamos millonarios, pero Dios ha prometido respaldar su palabra y Él sí ha prometido que nunca nos hará falta nada en esta tierra y en esta vida. Entonces, si esa es la voluntad de Dios para sus hijos, que seamos prósperos, que no nos falte nada, ¿por qué hay gente que no es próspera? Porque hay gente todavía que les hace falta mucho. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, por ahí por el versículo 27. Esa es la voluntad de Dios para sus hijos. Dice la palabra de Dios que no te afanes, no te preocupes por nada del mañana. Dice, no se afanen, no se preocupen por lo que han de vestir, lo que han de comer. Mira los pájaros, ellos no trabajan. Mira los pájaros, ellos no amontonan comida, pero el Padre Celestial les da lo que necesitan todos los días, les da de comer. Y luego hace la pregunta a Jesús, ¿no son ustedes más valiosos, más importantes que los pájaros? Entonces, si somos más importantes, somos más valiosos que los pájaros, eso me dice que si Dios cuida de los pájaros, de las aves celestiales, también cuidará de ti, también cuidará de mí. Amén. Entonces, yo entiendo que Dios quiere bendecirme. Yo entiendo que Dios quiere proveer para la vida de sus hijos, de los cristianos. Entonces, ¿por qué hay cosas en nuestras vidas que nos detienen? ¿Cuáles son las cosas que nos detienen de vivir una vida completa de bendición? Te voy a nombrar 3 rápidamente. Número 1, la falta de conocimiento sobre el sistema de finanzas económico de Dios. Muchos hemos entendido, diezmamos y eso es todo, pero no hemos leído a profundidad cómo Dios trabaja en su economía. Y hay mucho más que solo diezmar.
Número 2, fe. Nos hace falta fe, que sucederá todo lo que Dios dice que sucederá cuando hacemos lo que la palabra de Dios nos pide. Nos hace falta fe. ¿Eso es cierto, sí o no? Seamos honestos. ¿Cuántas veces hemos sentido de parte de Dios dar una ofrenda, bendecir a alguien, comprarle algo a alguien, y nos ha hecho falta, sí o no, la fe para hacerlo? Cuando alguien más llega y lo hace, entonces dices, yo también sentí eso, yo también, pero te hizo falta fe para hacerlo. Y número 3, no quiero que se me ofenda, hermano, le hablo de verdad, le hablo con amor. Yo estoy tratando de cambiar mis gestos, porque me he dado cuenta que cuando hablo, como que la gente piensa que yo estoy enojado. No estoy enojado, pero cuando yo me apasiono por algo, a mí me encanta hablar de esto. ¿Sabe por qué? Porque yo he visto la provisión de Dios, porque todo lo que le voy a predicar hoy, yo vivo por eso. Esto yo lo practico y a mí me emociona. Entonces los jóvenes saben, cuando me emociona a alguien, cuando me emociona algo, yo empiezo a hablar con las personas o con alguien y empiezo a hablar, mira esto, mira lo otro, me vuelvo como un niño chiquito. Entonces no crea que le estoy gritando porque estoy enojado, sino que me apasiona y me emociono. Yo quiero que usted también se emocione para que vea la bendición de Dios, amén. Número 3, ¿qué es lo que detiene al cristiano vivir una vida completa de bendición? Una mentalidad de pobreza. ¿Sabe por qué? Porque ¿cuándo usted ha visto a un rico criticar a otro rico por el dinero que tiene? Es el pobre el que habla mal del rico. Es el pobre el que habla mal del otro pobre. Mira, ahora otra camioneta. Mira cuánto dinero. Y porque quiere otra casa. Pero cuando usted ha visto a un millonario que diga, mira, otra empresa, abrió otra empresa en otro país, mira, tiene otra casa, qué bueno. ¿Por qué? Porque el rico no tiene necesidad de criticar al otro rico. En otras palabras, para que me entienda el lenguaje cristiano, el bendecido no tiene por qué criticar a otra persona que es bendecida. Pero aquellas personas que tienen una mentalidad de pobreza siempre vivirán criticando a aquellos que viven de una manera bendecida. Tenga cuidado con esas personas. Le voy a decir por qué. Porque cuando llegó esta mujer con el perfume caro y lo quebró a los pies de Jesús y enjugó sus pies, ¿quién fue el que se molestó? ¿Quién fue el que dijo algo? ¿Fue Judas? ¿Sí o no? ¿Por qué? Por su corazón. Porque tenía una mentalidad de pobre. Pero ¿qué fue lo que hizo Judas? Judas traicionó a Jesús. Tenga cuidado con la gente que critica, porque la gente que critica es gente que tarde o temprano a usted lo va a traicionar. Cuando empiezan a criticar, hermano, dése la vuelta y váyase. Porque así, ese mismo espíritu que operó en Judas, ese mismo espíritu sigue operando en muchas iglesias ahora. Y esa mentalidad de pobreza es lo que no deja a muchas personas avanzar. Es el pobre el que tiene 1001 razones por la cual no avanza, pero es el bendecido por Dios que tiene 1001 razones por la cual debe seguir luchando. Es el pobre el que amontona para sí mismo, pero es el bendecido por Dios el que se desprende para bendecir a otros. Es gente que tiene una mentalidad de acuerdo a Cristo, de acuerdo a la palabra, los que se vuelven portadores de bendición para los demás. No amontonan, sino que se desprenden. Y eso es lo que Dios quiere para sus hijos, que usted sea un portador de bendición, que usted sea un portador de la gloria de Dios, que usted sea un portador de la sanidad y el consuelo que viene del cielo para las otras personas. ¿Puede decir amén? Reciba eso para su vida. No, ya no aplaudan, ya es muy tarde, ya pasó. Segunda de Corintios en el capítulo 10, verso 3 al 4. Lo vamos a leer. Y dice así la palabra de Dios. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que usted lo entienda un poquito más. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento. La Nueva Traducción Viviente dice para destrucción de fortalezas. La Reina Valera dice para destrucción de fortalezas. Nueva Traducción Viviente, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Sabe qué es lo que pasa con mucha gente? Lo he dicho muchas veces y lo voy a volver a repetir. Hay personas
que cuando vienen a los pies de Cristo, lastimosamente no dejan que el Espíritu Santo, que Dios también lave y cambie su mentalidad cuando viene a los pies de Cristo. Por eso hay gente que de la misma manera que pensaba antes de Cristo, sigue pensando de esa misma manera. De la misma manera que actuaba antes de Cristo, actúa en ciertas circunstancias de la misma manera. Hay gente que creció en escasez y cuando vienes a los pies de Cristo, tú dices, me cambió el corazón, me cambió todo, pero ¿qué tal la mente? ¿Qué tal el razonamiento humano que existe? En otras palabras, las fortalezas que existen en la mente. Es allí donde necesitamos la palabra de Dios, porque solamente la Biblia puede destruir ese razonamiento, esas fortalezas que tenemos de la vida pasada. ¿Cuáles son esas fortalezas? ¿Cuál es ese razonamiento? Te lo voy a explicar. Muchos de pronto crecieron en una familia donde había escasez, donde no sabían dónde iba a venir el plato de comida mañana, el día siguiente. Muchos crecieron sin tener dinero. Entonces, viniste a los Estados Unidos, Dios te bendijo, te entregaste al Señor, y esa mentalidad todavía persistió y persiste en muchas personas. Entonces, por eso trabajamos y ahorramos. ¿Por qué? La famosa frase de todo latino, porque uno nunca, usted bien se lo sabe, porque uno nunca sabe. ¿Por qué? Porque desde pequeños crecieron, uno nunca sabe si mañana vamos a comer. Uno no sabe si mañana vamos a tener dinero. Uno no sabe si mañana vamos a estar vivos. O sea, se vivía una inseguridad y por eso ahora a los pies de Cristo, lastimosamente mucha gente trae esa misma mentalidad. Es que uno nunca sabe. Él tiene ya la cuenta bancaria más de $100,000 y uno nunca sabe, hermano. No, yo le voy a decir lo que sí sé. Es que usted necesita invertir ese dinero. Haga algo, disfrute esta vida, que para eso la hizo Dios. Ahora no me malinterprete tampoco. Yo no estoy diciendo que vaya y gaste toda su plata. Escuchó al hermano, hoy vamos a ir a comer a los mejores restaurantes. Mi hijo, mira los tacones que yo quería, cómprame. No, sea sabio con su dinero, pero tampoco amontone solo por amontonar. Hay gente que amontona y ahorra por la inseguridad que todavía trae del pasado. Y esa mentalidad de escasez, esa mentalidad de pobreza todavía la trae en esta vida cristiana, y por eso muchos no pueden avanzar. Le voy a decir una cosa: cuando el razonamiento puede más que la fe en tu vida, estarás haciendo las cosas con tus propias fuerzas. Y hay gente que aún de estos pocos minutos que yo he predicado, ya empezó el razonamiento. Sí, él lo predica porque él nació aquí. Eso no tiene nada que ver. El mismo Dios de Estados Unidos es el mismo Dios de México, de Latinoamérica. El mismo Espíritu Santo aquí es el mismo Dios en Latinoamérica. No tiene nada que ver. Y entonces por eso usted va a ver gente que cuando se predican estos mensajes se molesta por dentro. ¿Por qué? El razonamiento. Sí, pero es que su papá es el pastor. ¿Y qué? ¿Y su papá no es el dueño del oro y la plata? ¿Quién es su padre? Dice la palabra de Dios que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué significa eso? Que lo que hizo por una persona también lo puede hacer por mí. Entonces de esa manera se comienza a destruir esas fortalezas que quedaron de la vida pasada. La palabra de Dios me dice en el Nuevo Testamento que todos somos hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todo ha sido hecho nuevo. Tu mentalidad es nueva, tu vida es diferente. Todo de la manera que tú vives y te riges en esta vida es nuevo. ¿Por qué? Porque Dios te dio una nueva vida. Ya no tienes por qué vivir en escasez. Ahora tienes las bendiciones de Dios. Lo encontramos en su palabra. Así dice su palabra. Puede decir amén. Recíbalo para usted. No deje que el razonamiento domine o dicte su fe. Cuando usted deja que el razonamiento domine o dicte su fe, eso es decirle a Dios: Dios, yo puedo más que tú. Porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá.
No dice por el razonamiento. Ahora bien, yo no estoy descartando el razonamiento. Hay que usar el coco de vez en cuando, hermano. Una vez estábamos en una predicación y una señora se levantó y estaba el pastor predicando y esta señora se levantó y empezó a correr. Yo dije, esta señora, ¿a qué hora se le ocurre hacer ejercicio? Yo la veo que necesita hacer ejercicio, pero ahorita no es el tiempo. Y empezó y dio la primera vuelta y iba por la segunda vuelta. El pastor dijo, hermanos, por favor. Se levantó un muchacho que hacía fútbol americano y el muchacho la agarró y solo se le vieron las, iba a decir patas flacas, pero ya estaban medias bendecidas, esas patas gorditas así, parecía 2 tortitas que se levantaron así. Cayó y la llevaron al cuarto. Los hermanos empezaron que, sal fuera en el nombre de Jesús. Y yo fui de curioso solamente para ver. Y yo dije, esa señora no trae un demonio. Entonces, lo que le hace falta es coco. Hermano, ¿por qué hizo eso? Es que Dios me dijo que le diera 7 vueltas al santuario. Ajá, ¿y por qué? Porque dijo que los muros iban a caer. ¿Y cuáles muros? No sé, pero Dios me dijo. Mentiras que Dios le dijo. Use el razonamiento. Entonces yo no estoy descartando el razonamiento, pero lo que sí le estoy diciendo, que use su fe en los momentos que debe usar su fe, que deje que su fe opere en los momentos que tiene que operar su fe. ¿Puede decir amén? El dar es un reflejo del agradecimiento que el Hijo de Dios lleva en su corazón. Hay una historia de una persona, cuando era niño, este niño jugaba fútbol y este niño iba siempre al mismo restaurante porque había una señora que le daba hamburguesas a este niño. Entonces ese niño, cuando no tenía nada, era pobre, él iba allí porque esta señora le daba hamburguesas gratis. Ella pedía permiso al gerente, el gerente le decía que estaba bien y le daba sus hamburguesas. Este niño creció y este niño llegó a ser futbolista profesional, a tal punto que ganó muchos trofeos, se hizo millonario y hasta la fecha sigue jugando. Y este niño, que ahora ya es hombre, le hicieron una entrevista y le preguntaron sobre esa anécdota. Dijo, no, eso es cierto. Dice, yo quisiera encontrar a la señora que me daba hamburguesas porque quiero demostrar mi agradecimiento con ella. Quiero invitarla a cenar. Quiero que viaje, que haga un viaje en mi avión privado y quiero llevarla de compras y quiero darle dinero porque ella hizo mucho por mí en un tiempo de necesidad. Y ese niño que recibía las hamburguesas creció, se volvió futbolista profesional. ¿Sabe quién es? Se llama Cristiano Ronaldo. Mucha gente sabe quién es. Y ese ser, esa persona, Cristiano Ronaldo, dijo eso en una entrevista. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Encontraron a la señora. Y a la señora, él entonces pudo regresarle. Él dijo, yo quiero regresar todo lo que ella hizo por mí. ¿Sabe que ese es un acto que Dios bendice? Porque la Biblia no dice tienes que ser cristiano. Tienes que ser cristiano, Cristiano Ronaldo. Tienes que ser hijo de Dios, porque luego me voy a confundir. Tienes que ser hijo de Dios para que yo te bendiga las semillas que tú plantas. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, el que siembra escasamente, segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿No se ha puesto a pensar usted por qué hay mucha gringada que son muy bendecidos y ni van a la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque conocen el principio. Por eso en Navidad y en Thanksgiving, usted si trabaja, vea si su jefe es un gringo o lo que sea, lleva esto para tu familia. Se viven desprendiendo, porque el que siembra generosamente, también generosamente segará. Y ese es un principio que Dios bendice. La Biblia lo pone de esta manera. En Lucas capítulo 7, versículo 47. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Jesús está hablando aquí porque llegó esta mujer y empezó a enjugar sus pies con un perfume, con sus lágrimas empezó a enjugar y esta mujer está haciendo un acto de adoración, pero un acto de agradecimiento a Jesús. Y Jesús dice, al que mucho se le perdona, mucho amó. Al que poco se le perdonó, poco amó. ¿Sabes qué es lo que pasa con el cristiano? Con el cristiano lo que pasa es que no sabemos vivir agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque el agradecimiento se manifiesta en la generosidad.
El agradecimiento se manifiesta en la generosidad. Una persona agradecida es una persona generosa. Por eso la historia de Cristiano Ronaldo, por eso usted ve cómo esta mujer enjugaba los pies del maestro. Y Jesús dice eso: al que se le perdonó mucho, mucho amó. ¿Cuánto Dios no nos ha perdonado a nosotros? Nosotros no somos santos. Nosotros hemos fracasado, hemos cometido errores, hemos tomado las decisiones incorrectas en la vida, y aún así Dios nos ha perdonado, aún así Dios nos ha mostrado favor, aún así Dios nos ha bendecido. Pero el agradecimiento no solamente se demuestra con palabras. Por eso Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. ¿De qué sirve que yo diga estoy agradecido con Dios, pero no hago nada para demostrar mi generosidad, mi agradecimiento a través de la generosidad? Esta mujer no solamente le dijo a Jesús estoy agradecida, esta mujer lo demostró. Y al creyente lo que le hace falta es demostrar el agradecimiento a través de la generosidad. Hermano, es que no tengo. Hermano, es que quisiera dar, pero no tengo. Me decía una vez un muchacho con el que yo fui a la escuela bíblica, me dijo: yo cuando tenga mis negocios, yo voy a dar para misiones, yo voy a ir a Brasil y yo voy a ir a predicar. Y yo dije en mi corazón: Señor, a mí me encantaría ir a Brasil. Wow, cómo habla este muchacho, tiene tantos planes, Señor, wow. Y él vivía toda la vida que estábamos en el instituto bíblico diciendo: yo cuando tenga mis negocios, yo voy a dar para los huérfanos en Brasil, yo voy a dar para los ministerios en la calle. Y sabe que Dios me habló y me dijo lo siguiente: si no da ahora, mañana tampoco va a dar. Si tú te esperas para el mañana hacerlo, nunca lo vas a hacer. No dejes para mañana lo que hoy puedes hacer. Y entonces ese muchacho comenzó un negocio, ahora tiene 5 y es uno de los más prósperos en el estado de Texas. Tiene un rancho bueno, no lo voy a decir por dónde, pero queda cerca de San Antonio. Ahí tiene un rancho y tiene su familia muy bonito, muy lindo. Pregúnteme cuántas veces ha ido a Brasil. Ni una vez. Pregunte cuánto ha dado para la obra misionera. Ni una. ¿Sabe por qué? Porque lo dejó para mañana. Lo que tú dejas para mañana, que puedes hacer hoy, nunca lo vas a lograr. Nunca lo vas a hacer. Si tú sientes dar, da. Hoy es el día para dar. No estoy hablando de ofrendas, estoy hablando de dar a las personas que Dios pone en tu corazón dar. Estoy hablando de dar, de bendecir a los demás. Y así es como Dios te va a ir bendiciendo. Nosotros no damos de la abundancia, nosotros damos de acuerdo al agradecimiento que llevamos en el corazón. Porque el agradecimiento se refleja en la generosidad. Mira lo que dice la palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 8, verso 1 al 4. Te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, porque es más fácil para entender. Amén. Yo a veces digo amén para ver quién dice amén, porque usualmente no ponen atención nomás. Sí, amén. Oh, gloria a Dios. Se estaba quedando dormido y dijo gloria a Dios para que no nos diéramos cuenta. Yo lo vi de aquí que ya casi estaba bosteando. Pero 2 Corintios relata Pablo la condición de las iglesias de Macedonia. Y quiero que nosotros estudiemos detenidamente eso. Dice la palabra de Dios en la NTV, Nueva Traducción Viviente: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. ¿Qué es lo que ha hecho? Vamos a leer. Estas iglesias, siendo probadas con muchas aflicciones, ¿qué tenían? Muchas aflicciones, y además son muy pobres. No solamente tenían problemas y aflicciones, sino que eran pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. ¿Cómo se desbordaron? ¿Cómo se reflejó esta alegría? En grande generosidad. Pues puedo dar fe, en otras palabras, puedo dar testimonio de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Lo hicieron por voluntad propia. En otras palabras, nadie les dijo: hermanos, vamos a recibir una ofrenda. Hermanos, recuerde que tenemos esta necesidad. No. Dice: no suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes en Jerusalén.
En otras palabras, estas iglesias en Macedonia eran iglesias pequeñas, eran iglesias pobres, y a pesar de eso tenían muchos problemas y muchas aflicciones. Pero lo que salió de ellas era lo siguiente, es que se desbordaron en dar. Dice la palabra de Dios que suplicaron una y otra vez tener el privilegio de dar la ofrenda para los hermanos en Jerusalén. Ellos tenían todas las razones por las cuales no dar. Tenían todas las razones por las cuales que se les diera a ellos. Pero notemos bien, son iglesias que están recaudando una ofrenda para otra iglesia. ¿Cuándo usted ha visto iglesias que dan para otras iglesias? Yo conozco algunas y ni una de esas es latina. Son todas americanas. ¿Por qué? ¿Sabe qué es lo que hace latino? Ah, sí, necesitan sillas allí pues que Dios los bendiga. Nosotros damos, sí, para la obra misionera que necesitan, sí, así. Hay una iglesia nueva en Sherman, necesitan una cámara. Bueno, así como Dios proveyó para nosotros, que también les provea. ¿Y qué es lo que Dios proveyó para nosotros? ¿Acaso no habrá una persona que tiene una cámara que no usa? ¿Acaso no habrá una persona que dice, yo les voy a comprar esto? Esa es la actitud que vemos en los cristianos en el Nuevo Testamento. Pero ¿sabe qué es muy interesante? Queremos las bendiciones del Nuevo Testamento, queremos el mover del Espíritu Santo del Nuevo Testamento, pero no estamos dispuestos a hacer lo que hicieron en el Nuevo Testamento. Y la palabra de Dios allí específicamente dice que tenían muchas aflicciones y además eran pobres. Y dice, que ellos dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más de lo que podían dar. Hay gente que no puede entender eso. ¿Por qué? Porque ni lo que tiene da. Nuestra actitud hacia el dinero es un indicador, escúchelo bien, nuestra actitud hacia el dinero es un indicador del enfoque de nuestro corazón. En otras palabras, nuestra actitud hacia el dinero revela dónde está realmente nuestro corazón delante de Dios. Hay muchos que dicen, no, es que yo estoy bien con Dios. No, es que me pongo corbata, me pongo mi falda larga, yo me hago el maquillaje o no me pongo maquillaje que porque me siento más santa. Por favor, póngase maquillaje. Hay gente que necesita maquillaje. Hay otros que dicen, no, yo no me pongo loción porque no, eso me siento más santo así. No, usted también necesita loción, hermano, por favor. Ojalá le hayan regalado uno para Navidad. Si no, a mí me dieron, yo estoy dispuesto a sembrárselo con que usted lo use y huela a gloria. Amén. Y entonces hay gente que tiene excusas y piensa que está bien delante de Dios, pero es en las finanzas, es en el dinero donde realmente es probado nuestro corazón. Hay gente que dice lo siguiente, siempre se habla del dinero en las iglesias. Mire, le voy a hacer una pregunta, si el dinero es tan malo, ¿por qué usted hace todo lo posible por retenerlo? Es que el dinero. ¿Por qué el ser humano hace todo lo posible por retener el dinero? Ahí es donde se prueba el corazón. Es allí donde Dios prueba nuestros corazones. Podemos cantar, podemos danzar, podemos levantar las manos, pero en las finanzas es donde realmente se revela nuestro corazón. Mira lo que dice la palabra de Dios. En Mateo capítulo 6, 21. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La condición de tu corazón se revela en lo que tú das y en lo que tú retienes. No te estoy diciendo que el Hijo de Dios y el cristiano tiene que dar todo lo que viene a las manos, no, porque la palabra de Dios dice en Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que le es justo, pero vienen a pobreza. ¿Por qué te leo eso? Porque dice, hay quienes retienen más de lo que es justo. Para eso Dios te bendice para que tengas, para que puedas vivir bien, para que puedas disfrutar de la vida, para que puedas hacer tus pagos de los biles, para que puedas salir a comer. Para eso Dios te bendice. Pero dice la palabra de Dios en Proverbios, hay quienes retienen más de lo que es justo. Es de Dios que retengas algo, pero retener más de lo que es justo es entonces el camino a la pobreza.
Por eso usted va a ver gente que por algún tiempo eran personas bendecidas, eran personas que tenían mucho, pero llegaron a pobreza, ya no tienen lo que antes tenían. ¿Sabe por qué? Porque Dios los bendijo y la intención de Dios para sus vidas era que pudieran ser portadores de bendición de Dios para otros, pero retenían y Dios hablaba vez tras vez a través de los mensajes, a través de los libros, a través de conversaciones, pero el corazón se endureció y se encerró. Y cuando eso sucede en el corazón del ser humano, Dios quita lo que un día Él dio con el propósito de bendecir a los demás y se lo da a otro. Por eso usted va a ver en la vida a gente que se levantó de la nada, que un día no tenían, pero ahora son personas bendecidas, pero entienden que todo lo que tienen es de Dios, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Proverbios 11 y el 25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Qué interesante lo que dice Proverbios aquí. El proverbista dice: el que saciare, en otras palabras, el que saciare a otro también será saciado. Yo por eso doy, yo por eso ayudo. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que Dios no me va a dejar sin nada, porque hay promesa en su palabra que dice: si yo doy para que otro sea saciado, Dios también me va a saciar a mí, nunca me va a hacer falta. Le voy a contar un testimonio algo rápido. Hace unas 2 semanas yo hice una comida pequeña para algunos líderes de jóvenes, y no solamente líderes, sino otras personas que me ayudaron mucho durante este año. Yo quise demostrar mi agradecimiento con ellos haciéndoles una pequeña comida. Entonces yo llamé al hermano Santos para que hiciera un hibachi de esos deliciosos. Si usted no ha probado eso, hermano, usted se está perdiendo eso, pero cuando tenga la oportunidad, vaya y compre eso. Hermano, no le voy a cobrar por este comercial, pero y hace unos sushis, hermano, eso viene del mismísimo cielo. Entonces ahí tienes el pollo, el steak, el pollo con jalapeño, hermano, es una gloria eso. Entonces yo dije: hermano, necesito comida para tantas personas. No pregunté cuál era el costo. Y dije: y me pone también por favor unos rolls de sushi, el Yummy Yummy Roll. Ese yo le recomiendo que lo agarre cuando vaya. Entonces le dije: me da como unos 5 de esos. Ok, me dijo: está bien. Y yo no le pregunté: hermano, ¿y cuánto va a ser? Porque sabe que esa es la mentalidad de mucho latino. ¿Y cuánto me va a costar? Yo quiero ayudar, pero ¿cuánto va a salir? ¿No ha visto gente que se ofrece para ayudar y después sale con excusas? Me cae gordo esa gente, hermano, que dice: hermano, yo le ayudo. Ok, ¿cuándo? Yo tengo disponible el lunes. Ok, hermano. ¿Y como hasta qué horas necesita mi ayuda? Hermano, olvídelo. ¿Verdad que sí? Entonces hay gente que dice: yo quiero hacer algo para Dios, pero ¿cuánto me va a salir? No, hermano, necesito esto y esto. ¿Por qué? Porque yo quería demostrar el agradecimiento. Ahora, yo en ese tiempo, yo tenía justo el dinero. Yo tenía 2 opciones. Podía llamar a la iglesia y decir: voy a hacer esto por los muchachos. Lo justo es que la iglesia lo pague para que ellos puedan sentirse, ¿verdad?, que es un agradecimiento. Pero yo decidí en mi corazón: yo lo voy a poner de mi parte. Entonces yo saqué el dinero, fue y se pagó, y encima de eso les compré un regalo a cada uno de ellos. Yo no le estoy diciendo esto para decir: hermano, yo les compré unos regalos. No, hermanos, eran regalos pequeños, sencillos, pero con mucho amor. Es más, yo oré, dije: Señor, ¿cuál le compro a cada persona? Y cada persona se me acercó después. Los que se me acercaron me dijeron: ¿cómo sabías? Me dijo un muchacho: ¿cómo sabías que yo necesitaba eso? Le dije: papito, yo le pedí a Dios y Dios me dijo. Entonces me dijo: wow, yo necesitaba. Y para otra persona: ¿y cómo sabías mi medida? ¿Y cómo sabías que yo quería esto? ¿Y cómo sabías que a mí me encanta? Yo no sabía, pero Dios sí sabe. Entonces les di un regalito, hice eso. Y ¿sabe qué fue muy interesante? Ese lunes me tocó hacer un pago de $150. Yo hice ese pago y bueno, no que no tenía 150, tenía como $200 en la cuenta. Hice $150, pagué eso. Compré otras cositas para unos platos y todo para esa cena. Me quedaban menos de $50 en la cuenta, y aparte los más de $200 que pagué por la comida, porque eran varios muchachos. Entonces yo decidí en el camino a la iglesia: yo no voy a dejar que lo que esté en mi cuenta o no esté en mi cuenta dicte la alegría y el nivel de agradecimiento que le voy a dar a los muchachos. Entonces yo me vine para la iglesia. Yo dije: Señor,
esto lo estoy sembrando en tus hijos, son tus hijos, es tu pueblo, Señor. Y como tú quieras producir el fruto, como tú hagas, Señor, por mí está bien, pero no te estoy pidiendo nada, estoy demostrando mi agradecimiento. Porque el corazón agradecido se demuestra ¿en qué? Generosidad. Entonces, cuando hicimos todo eso, para mi sorpresa, los líderes de jóvenes habían recaudado una ofrenda. Y cuando se acabó esa noche, se acerca conmigo un joven y me dice, quiero darte una ofrenda. Le dije, ok. Me dice, tengo una semana queriéndote dar esta ofrenda, pero no sabía cómo. Y le dije, es muy fácil, vas al banco y lo sacas y ya, ¿verdad? Pero ya ve, los muchachos se ponen nerviosos. Entonces me dice el muchacho, ¿te lo puedo dar a través de una aplicación? Sí, está bien. Y yo dije, unos 15, 20 dólares, hermano, pues que... Cuando yo voy viendo esa ofrenda, ¿sabe de cuánto era? 150 dólares. ¿Cuánto fue el pago? 150 dólares. ¿Cuánto gasté? Lo que yo gasté fue lo que, y gasté en regalos y todo eso me regresó en una noche. Pero yo le cuento siempre a los muchachos, cuando nosotros sembramos, Dios no solamente nos devuelve lo que sembramos, sino que la semilla produce más. Si yo planto una semilla de manzanas, ¿me va a producir una sola manzana? No. El arbolito me va a producir más manzanas. Entonces yo dije, Señor, yo sé que hay más. Yo sé que tú me vas a bendecir de otra manera, de pronto a través de regalos, porque viene Navidad, no sé. Pero yo en ese tiempo le dije, Señor, yo necesito aproximadamente $6,000 para terminar mi casa en remodelación. Por lo menos que me dieras la mitad, Señor, fuera una bendición. ¿Sabe qué es lo que pasó? Recibí una ofrenda, en un solo día Dios me bendijo con casi $3,000. Esta persona me dijo lo siguiente, yo sentía darte una ofrenda la semana pasada. La semana pasada era cuando hicimos la fiesta esta con los muchachos, la cena. Y me dijo, yo sentía darte esto la semana pasada, pero dijo, como venía Navidad, mejor te lo di para Navidad. Y dije, qué tacaño la gente, hombre, porque si me daba la ofrenda, luego les tocaba comprarme algo para Navidad. Y como pensaron, ¿verdad? No le compro nada, nomás le doy la ofrenda. No se crea. Pero me dieron esa ofrenda, hermano, y no me cayó el 20, como dice el mexicano, hasta el jueves. Dios dijo, te proveí para tu casa lo que tú me pediste. Pero ¿sabe qué fue lo que abrió esa puerta de bendición? La siembra que yo hice en los jóvenes. Porque hay oportunidades, hay puertas de bendición y provisión que solo se van a abrir cuando usted siembre sus finanzas. ¿No me cree? Me voy a salir todo fuera de este mensaje, pero vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes. En Primera de Reyes, en el capítulo 17, usted lo puede leer en casa. Elías viene y se encuentra con una mujer que se llama la viuda de Sarepta. Y esta viuda de Sarepta, en esa región no ha habido lluvia, hay mucha escasez durante ese tiempo. Entonces él se encuentra con esta mujer y le pregunta a la mujer, ¿qué es lo que estás haciendo? Dice, estoy juntando una leña para hacer una lumbre y para cocinar lo poco que me queda de la harina y el aceite, y porque es todo lo que tengo, y después mi hijo y yo vamos a comer ese pan que cocinemos y nos vamos a morir porque ya no hay más nada. Entonces llega el profeta Elías, y usted conoce la historia, él le dice, qué bien, dice, haz lo que sigues haciendo, dice, pero dice, hazme primero a mí el pan, hazme primero a mí la torta. Y entonces la señora, la viuda de Sarepta, fue obediente a la palabra de Dios. Hay un principio ahí, cuando tú honras a Dios con lo primero, cuando Él es primero, tú vas a recibir toda la bendición de Él, que va a caer sobre todo lo demás. Por eso cuando yo diezmo, yo no me gasto primero el dinero y después le doy a Dios, porque yo prefiero vivir con el 90% de la bendición de Dios, y no vivir con el 100% de la maldición de Dios. Entonces cuando yo recibo mi cheque, yo voy, saco primero el diezmo y después deposito lo demás. Han habido ocasiones donde yo estoy a punto de comprar un café y digo, no he dado mi diezmo todavía, y les digo, esperen, me aparto y lo doy en el teléfono y oro enfrente de la gente, Señor, esto es tu diezmo, tú sabes que rehúso gastar un centavo si primero no te doy lo que es tuyo, en el nombre de Jesús, amén. Y se me quedan viendo estos así como que.
Porque no lo entiende, porque para el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir, dice la palabra de Dios, espiritualmente. Pero regresamos a la viuda de Sarepta. Ese es el principio que encontramos ahí: honrar a Dios primero sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente, que después ella le cocina al profeta, y ella cocina para ella y para su hijo. Pasa el día siguiente y vuelve a meter la mano en la harina, y ¿sabe qué es lo que hay ahí? Hay harina. Vuelve a el jarrito donde había aceite, lo empina y sale aceite. El día siguiente vuelve y hace lo mismo. Dice la palabra de Dios que la harina ni el aceite escaseó durante todo ese tiempo. Dios puso su mano de provisión sobre la vida de la viuda de Sarepta y su familia. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero ¿qué fue lo que abrió la provisión de Dios sobre su vida? Fue que ella primero bendijo al hombre de Dios. Ella primero le dio a Dios. Eso es lo que hace cuando nosotros damos. Eso es lo que produce el dar. Cuando tú das de acuerdo a Dios, cuando tú das y bendices a otros de acuerdo a como Dios quiere que tú lo hagas, tú estás abriendo una puerta de provisión sobre tu vida. Dios no ha prometido que vas a ser millonario, pero sí te ha prometido que la harina ni el aceite van a escasear en tu vida. Dios no ha prometido que vas a ser billonario, pero Él sí ha prometido que su mano de bendición estará sobre tu vida. Él ha prometido que nunca te dejará, nunca te desamparará, porque servimos a un Dios de promesa. Hay ofrendas que van a abrir la puerta de bendición sobre tu vida, así como la viuda de Sarepta. Ese principio está allí, hermano, y nunca le hizo falta nada. Tú puedes decir, bueno, Señor, yo voy a dar esta ofrenda, y Dios te dice, da otra ofrenda, y vuelves a meter la mano y encuentras más dinero y lo das, y el Señor te dice, bendice acá, y tú metes la mano en la cuenta y todavía hay más, y tú dices, Señor, ¿de dónde viene tanto? Es la misma bendición, es la misma provisión que vimos en la viuda de Sarepta. Dios sigue obrando de esa misma manera el día de hoy, pero falta quien lo cree. Yo lo creo, por eso yo doy. Dios nunca me va a pedir a mí nada que yo no tenga. Si Dios te está pidiendo algo, es porque tú lo tienes. El pastor dijo una frase que me llamó mucho la atención: Dios nunca pide nada si primero no te ha bendecido. ¿Puede decir amén? Entonces dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. No se apure, hermano, ya vamos a ir terminando. Hay gente que pregunta, pues ¿cuándo va a venir mi cosecha? ¿Cuándo yo he sembrado? ¿Cuándo va a venir mi cosecha? La cosecha funciona de esta manera, y el sembrar funciona de esta manera. Yo cada vez que invito a alguien a un café o a una nieve, al Brahms, un milkshake de cookies and cream, algo así, yo los invito. Es una siembra, hermano, es una semilla que yo voy aportando. Entonces yo voy sembrando y voy por la vida y voy sembrando. Bendigo a una persona acá, le doy unos zapatos a una persona acá. Yo me doy cuenta que hay gente que está en necesidad, hermano. Hay gente dentro de la iglesia que se está preparando para servir a Dios, para entrar al ministerio, y sabe, yo no creo que deben de pasar necesidad si hay todo un pueblo que ha sido bendecido por Dios, que tuvieron un llamado y se negaron a prepararse, pero ahora hay una nueva generación que se está preparando. ¿Por qué no bendecirlos a ellos también? Cuando la primera generación cuando se fueron a estudiar, hermano, yo no tenía mucho dinero, pero yo les daba, aquí hay estos $50, aquí hay estos $100, pero es que no tiene necesidad. Es que no se da por necesidad, se da por obediencia. Entonces yo veo a los jóvenes que están en la escuela bíblica, que se están matando para recaudar fondos. Pero ¿por qué se están matando para recaudar fondos si hay todo un pueblo bendecido, tan bendecido, que pueden dar abundantemente, que hasta les sobra, que no saben qué hacer? Yo les digo esto porque yo me he encontrado con gente de negocio que prefieren darle al tío Sam, o sea, en otras palabras, al gobierno de Estados Unidos al fin del año, que bendecir al pueblo de Dios, bendecir a los jóvenes que se están preparando. ¿Cómo? Le voy a explicar muy bien. Gente que tiene que pagar 10, 20 mil, 30 mil, hasta yo una vez conocí a una persona que le tocó pagar
cada año le tocaba pagar entre 100,000 a 115,000 dólares por año en taxas. Le digo, ¿por qué le toca pagar tanto? Oh, es que el negocio, es que gano tanto dinero y que no. Y yo le dije, pues hay otras maneras que usted puede, en vez de darle al gobierno, puede bendecir a la gente de su iglesia, a los jóvenes de su iglesia. Sí, de verdad, sí hay. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? No pensamos y no nos hemos dado cuenta que Dios quiere que seamos portadores de bendición a otros. Es para acá, y nunca nos desprendemos. Entonces, la palabra de Dios dice, quiero ir terminando. ¿Ya es la segunda vez que dije, hermano? ¿O es la primera? La primera, ¿verdad? El hermano ya me está con, no, hermanos, no. Porque sabe que la tercera ya es la vencida. El dar, no diezmar, sino el dar es sembrar, y Dios provee la semilla y las finanzas. Yo voy por la vida y voy sembrando. Y nunca pregunto, Señor, ¿cuándo viene mi cosecha? ¿Cuándo viene mi cosecha? ¿Cuándo viene mi cosecha? No. Mientras yo voy caminando por la vida, de pronto paso por un lugar donde se me había olvidado que yo había sembrado una semilla y esa semilla produjo fruto. Por eso, hermano, yo voy a restaurantes y ¿sabe qué es lo que pasa? Lo veo muy seguido. Me descuentan en el bill, voy a las tiendas, me descuentan la ropa, no sé por qué. Una vez fuimos a una tienda, a un restaurante, pero de lujo, o sea, de eso que cuando le dan la cuenta a uno casi le dan ganas de persinarse. Entonces, se puede reír, hermano, no sea tan. Entonces yo vi esa cuenta y dije, Padre Santo de la Gloria. Y ¿sabe qué es lo que pasó? No me cobraron todo lo que había ordenado. Y yo dije, gloria a Dios. En otra ocasión fuimos a un restaurante también de lujo, de eso que casi le dan ganas de aventarse 10 Aves Marías cuando ve la cuenta. Y entonces yo vi la cuenta y cuando veo la cuenta me di cuenta que no me cobraron un postre. Yo nunca pedí el postre, pero el mesero me trajo el postre. No sé por qué, hasta la fecha no sé por qué. Pero yo me puse a pensar, de pronto este es el fruto de una pequeña semilla que yo sembré. De pronto yo invité a alguien a un café y de 5 o 6 dólares y esto produjo este fruto, esta semilla produjo este fruto y gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ese postre, cuando yo me metí a ver cuánto costaba de 10 a 15 dólares. Entonces dije, gloria a Dios por el cafecito. La semilla de 5 dólares produjo un fruto de 15 dólares. Pero así voy por la vida sembrando. Y mientras voy caminando, esas semillas comienzan a producir fruto. De acuerdo a tu semilla, así será también el fruto. Puede escribir eso. De acuerdo a su semilla, así también será el fruto, así será la cosecha. ¿Por qué? La Biblia dice, el que siembra escasamente también segará escasamente, pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hay gente que dice, yo no doy porque no tengo. Eso es mentira del diablo, ese es razonamiento humano. ¿Sabe por qué? Segunda de Corintios 9:10, en la Nueva Traducción Viviente dice, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. ¿Cuál es el segundo paso? Después de que Dios aumenta los recursos, dice que Él producirá una gran cosecha de generosidad. ¿Por qué es entonces que la mayoría se queda en la primera fase? Los aumentaron los recursos humanos, sí, pero no aumentó su generosidad. Hermano, no puedo creer, ¿de dónde salió tanto? Así como le creció, va a comenzar a bajar. ¿Por qué? Damos de acuerdo a cómo somos bendecidos. Yo le voy a decir una cosa que yo aprendí. Esto lo aprendí del pastor. Yo me iba a cortar el pelo cada semana cuando costaba 20, 25 dólares. De ahí lo subieron a 30 y luego que 35 y luego que 40 y luego que a 50. Y dije, estos parecen los que cortan las yardas, tienen precios de esa gente de cortar yarda. Dije, no, yo no puedo. Entonces me compré una maquinita y yo ahí, por eso a veces me ve medio trasquilado, eso es que yo me lo corté. Pero cuando me ve bien cortado es porque fui y pagué. Pero ahora cobran 55 dólares. Y luego encima de eso tienen el descaro de decir, y esta gente que no da propina. Y no, pues uno se siente mal. Y se siente mal porque pues uno predica de un Dios bendecido, ¿verdad? Y no sé qué. Entonces yo dije, Señor, bueno, pues yo no quiero hacerte quedar mal a ti. Entonces necesito que proveas. ¿Sabe qué comencé a hacer yo hace 2 años?
Yo le dije a Dios, Dios, yo voy a dar de acuerdo al nivel de vida que yo quiero que tú me bendigas. Yo voy a dar en fe. Entonces yo comencé a ir, si de por sí me dolía en la cartera cuando yo pagaba esos $55, pero yo decía, voy a dar una propina también. Y daba propina. ¿Y sabe qué es lo que comenzó a suceder con el peluquero? Después, al pasar el tiempo, yo me di cuenta. Me preguntaba, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Lo que me estaba preguntando era, ¿vas a predicar o no vas a predicar? Porque como yo siempre daba propina, ¿sabe qué comenzó a hacer él? Cada vez que yo iba antes de predicar, él me hacía servicios que cobran ellos $30, $40 más, me los hacía gratis. ¿Sabe por qué? Porque yo decidí vivir de acuerdo a como yo quería que Dios me bendijera. Entonces, lo que otros tienen que pagar, yo no tengo que pagar. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no tenemos por qué vivir como los demás, bajo los principios de los demás. Hay gente que dice, no, es que retente, tienes que, y son codos, hermano. Dios no bendice a la gente tacaña. La Biblia lo dice, no sea codo, no sea tacaño. Cuando yo hablo con las personas, a veces me dicen, no, eso es mucho dinero. Usted está invirtiendo en su vida. No, es que yo no voy a pagar $5 al mes para esa aplicación, mejor Inglés Sin Barreras. Inglés Sin Barreras, cuando había VCR, apenas usted sabe decir hello, how are you, y me va a decir que voy a ir a comprar todos los cassettes de Inglés Sin Barreras. Son codos para pagar $5 al mes para una aplicación que les va a enseñar bien. Así aprendió Sergio Alemán con una de esas aplicaciones. No sea codo. Dios no bendice la tacañez. Amén. Voy a hacer una playera que diga Dios no bendice a los codos. Amén. ¿Por qué no se pone en pie? Y quiero cerrar con esto. Quisiera darle muchos testimonios de las finanzas, pero yo le quiero retar a usted. No le terminé de contar el testimonio. Entonces yo comencé a dar de acuerdo a como yo quería que Dios me bendijera. No quiero que me malinterprete, no quiero que usted escuche lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que recibía mi cheque y yo iba y me lo malgastaba. No, yo recibía y lo que tenía que pagar lo pagaba. Pero iba a los restaurantes y yo miraba que los llamados cristianos oraban para Señor Padre, gracias que nos vean que estemos orando. Pero a los meseros y a las meseras les daban su tip de $2, $3. Y tanto chiquitero que llevaba ahí todos sus hijos y 7, 6 personas a la mesa y con $2 no. Y dije, Señor, yo no te voy a hacer quedar mal. Entonces, ¿sabe qué es lo que hago? Cuando yo voy a comer, siempre trato de dejar al menos $20 de propina. Ay, pero tanto dinero tiene usted. No, pero yo entiendo que cuando yo doy, Dios a mí me da más. Así lo dijo su palabra. El que sacía será saciado. Hay gente que dice, no, es que yo de la manera que manejo mis finanzas, tacaño. Usted las maneja de esa manera. No las maneja de acuerdo a la Biblia, es tacaño. No sea tacaño. Yo doy mis diezmos, gloria a Dios. Pero ahora, ¿qué tal si usted decide tomar ese paso de fe y decir, Señor, voy a dar? Yo no le estoy predicando este mensaje para que me dé. Yo le estoy predicando este mensaje porque yo quiero verlo bendecido a usted. Cierro con la mitad de este testimonio, porque todavía está en proceso. Gracias, todavía está en proceso. ¿Se acuerda que yo le dije, nosotros no damos de acuerdo a la abundancia, damos de acuerdo al agradecimiento? Yo no quería que nadie supiera, pero siendo Chris dio el testimonio y dijo, Lalo me regaló un carro. Sí, es cierto, le regalé un carro. Pero yo no le di un carro porque tenía 2 carros, porque me sobraba uno. Le di el único carro que yo tenía. Y encima de eso, el carro de Karen estaba con la aseguradora, no tenía carro, entonces ella estaba manejando mi carro. Entonces los dos nos quedamos sin carro en un día. Porque Dios me habló y me dijo, regala tu carro. ¿A quién? A Chris, porque lo está pidiendo. ¿Y sabe qué? Le voy a ser muy honesto. Nosotros estamos en Pensilvania cuando Dios me habló y lo escribí, y estamos a media predicación, lo escribí y le dije a Karen, Dios me acaba de decir que regale mi carro. Y se me quedó viendo y como que se le bajó ya está pálida, pero se puso más pálida. Se puso como fantasma. Yo dije, ¿estás bien? Y entonces me dijo, ok, bueno, si Dios te dijo, ok, bueno, perfecto. Aunque me dijeras que no, yo lo voy a dar porque lo voy a hacer obediente a Dios. Y entonces regresé, y cuando le di el carro a Chris, dijo Chris, la semana pasada yo le estaba diciendo a Dios,
toca el corazón de Lalo, o que alguien le dé un cheque o algo para que regrese y me diga, ten, esto es tuyo para que puedas comprarte otro carro. Y Dios le contestó la oración, pero no se la contestó de la manera que él esperaba, y mucho menos de como yo esperaba. Al inicio del año yo dije, Señor, qué bonito fuera tener fe para regalar carros. Pero nunca me esperé que este sería el año que yo regalaría el único carro que yo tenía. ¿Sabe por qué? Porque para aumentar esa fe y para vivir en ese nivel de fe y de milagros de Dios, se tiene que comenzar con lo que uno tiene. Entonces Dios me dijo, ¿quieres llegar al punto donde regalas carros? Regala el único carro que tienes ahorita. Porque si Dios ve que Él puede confiarte a ti lo poco que tienes, para cuando te hable y te diga, da a aquel, da allá, entonces Él va a confiar en ti cuando te dé mucho para dar. Porque si no comienzas ahora, mañana nunca vendrá, nunca lo harás. Entonces yo no di porque tenía abundancia, lo di en obediencia a Dios y porque yo quiero ver una mayor gloria de Dios, una bendición financiera sobre mi vida. Entonces yo di eso y le dije a mis padres, y ellos se quedaron así porque ya me conocen, aunque me digan que no. Se me mete eso en el corazón, en el espíritu. Lo voy a hacer porque lo voy a hacer, porque Dios me dijo. Y no le estoy diciendo a usted para ver si, hermano, no tiene una camioneta por ahí extra que me... No, yo le estoy contando a usted para que vea que yo también practico eso. Y cuando Dios me bendiga con un carro nuevo, cuando Dios me bendiga con el carro que le estoy pidiendo, yo le voy a contar también el testimonio, porque ese es mi Dios. Mi Dios jamás nos dejará avergonzados. Él es fiel a su palabra, Él es fiel a su promesa, y aquel que opera en fe, Dios honrará su fe. Entonces yo quiero orar por ustedes en este día, porque yo he visto la bendición de Dios. Hay jóvenes que han visto la bendición de Dios. Hubo una hermana, una muchacha de aquí que sembró $500 cuando uno de los viajes que yo fui, me dijo, te estoy dando $500. Y quiero que sepas, solo tengo 700 en la cuenta bancaria. Dice, y esos son todos mis ahorros. Ella no ganaba la gran cosa, pero ¿sabe qué es lo que pasó? Ella dio esa semilla en fe. Yo tomé esa ofrenda y oré. Dije, Señor, yo te pido que la bendigas y aumente su salario. ¿Sabe? Cuando yo regresé de Brasil, había un testimonio esperándome. ¿Sabe cuál era ese testimonio? Que la persona que le había dicho a ella que no se merecía un aumento, regresó y le dijo, ¿cuánto te pagamos? Me pagan tanto, te vamos a dar un aumento de $2. Y así ha ido creciendo y creciendo. ¿Sabe por qué? Porque la semilla produjo fruto. Porque el acto de obediencia en fe abrirá las puertas. Hubo otra hermana donde jamás le daban aguinaldo a fin de año. Y esta hermana, creo que eran 500 o eran 1000, no recuerdo lo que dio, pero recuerdo que yo tomé esa ofrenda y oré. Al fin del año, nunca, esto fue en noviembre, y en diciembre nunca le habían dado un aguinaldo. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Le dieron un aguinaldo de $1,500. Porque cuando tú das, el que sacia será saciado. Porque Dios bendice al alma generosa. Dios no bendice al tacaño, bendice al alma generosa. ¿Tú crees que Dios no sabe todo lo que te ha dado? Dios sabe que Él me bendijo con ese carro, y yo le di muchas gracias a Él. Yo le dije, Señor, yo voy a dar este carro, y Dios me dijo, y encima de eso, cuando se lo des, le vas a poner llantas nuevas. Dijo, bueno, si nos vamos en quiebra, pero de veras. ¿Y sabe cuál fue mi meta? Mi meta fue llegar a $0, a tener nada. ¿Sabe cuál ha sido la bendición de Dios? Yo le dije, Señor, yo sé que todavía no me has dado un carro, pero necesito un carro para el fin de año. Me toca hacer muchas vueltas a fin de año, cada año es así. Los hermanos Pimientos se fueron para Colombia. De la nada me manda un mensaje, me dice, Eduardo, dice, ahí está mi carro, el BMW, recién salido allá donde lo tenían, lavadito y todo. Dice, ahí están las llaves, úsalo, es tu carro hasta que yo regrese. Padre Santo, dije, si esta es una probadita para ver. Dije, ok, Señor, está bueno. Yo después de las 3 semanas, cuando regresen, yo te digo si quiero un BM o quiero un Mercedes o quiero un Lexus, no sé, Señor, pero gracias porque ahorita me estás dejando hacerle test drive. Así es nuestro Dios. ¿Cuánto dicen amén? Dios no hace acepción de personas. Lo que hace por uno, lo hace por cualquiera, el que pueda creer. ¿Cuánto dicen amén? El altar está abierto si tú quieres pasar al frente.